por aquí tengo la teoría de cómo deberíamos de entender nosotros estas definiciones o estos múltiples cuantificadores. Noten lo que dice aquí. ¿Cómo deberíamos de interpretar un enunciado con dos cuantificadores diferentes? Por ejemplo, si uno quiere establecer la verdad de un enunciado que tiene la forma para todo X en D, existe un Y en E tal que P de XY, se dieron cuenta que los dominios no son necesariamente los mismos. Pudieran serlos, pero no necesariamente. X está en D, mientras que Y está en E. ¿Ok? Entonces esa salvedad es necesaria hacerla. ¿Cómo prueba usted que eso es verdadero? Bueno, usted tiene un reto, que es permitirle a la otra persona con la cual usted esté en un duelo dialéctico y lógico, usted le permite que elija cualquier X. Le dice, vaya pues, agarra cualquier X. Y entonces, ese X, por supuesto, tiene que estar en D, ¿verdad? El dominio. Y usted debe de ser capaz de encontrar un elemento Y perteneciente al dominio E que funcione para un X dado. Aquí esa palabra funcione, debemos de entenderla como que cumple el predicado P de XY, ¿verdad? Esa propiedad de la cual nosotros estamos hablando. Sí, porque usted está diciendo que para todas las X en D existe una Y. O sea, no importa cuál X usted me dé, yo soy capaz de encontrar una Y que cumple con esta característica. Por otro lado, si usted desea establecer la verdad de un enunciado, observen que aquí el orden es diferente, en el cual se nos dice existe un X en D, tal que para todo Y en E, P de XY. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo aquí? Encontrar un X en su dominio, ¿verdad? En el dominio este D, que va a funcionar sin importar cuál Y en E elija la otra persona para retarlo. Usted le dice, mire, yo le doy este X y a mí no me importa cuál Y usted escoja, este va a funcionar siempre. ¿Ok? Entonces, es esa la forma en cómo nosotros podemos entenderlo. Vamos a ver más adelante que si nosotros no somos capaces de hacer esto, entonces, pues el enunciado tiene que ser necesariamente falso, ¿verdad? Y vamos a hablar también acerca de cómo escribir precisamente la negación de este tipo de enunciados con cuantificadores múltiples. Por los momentos, si quieren, discutamos un poquito acerca de esto. Tengo por aquí unos ejemplos que quiero que consideremos. Vamos a ver. Consideremos esta función proposicional. Para nosotros, P de XY significa que X más Y es igual a Y. ¿Ok? Esa es la propiedad. Ese es el predicado. Es lo que nosotros estamos diciendo acerca de X y Y. Y yo quiero que juntos evaluemos la verdad o la falsedad de los siguientes enunciados con cuantificadores múltiples. A ver, si yo les hablo acerca del primero que dice para todo X en D, digamos pues, hablemos precisamente de quién es D si quieren acá. Digamos que es R, vaya, el conjunto de los números reales. Y dejemos que E también lo sea, para hablar puntualmente, ¿verdad? Ok, ¿es cierto este enunciado? ¿Es verdadero o es falso? Que para toda X en R existe un Y en R tal que se cumple P de XY, siendo P de XY esta propiedad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es eso verdad o es mentira? En este caso, sí. Ok, ¿qué lo lleva a usted a razonar de que sí? Porque en este caso,
No sé si estoy equivocado, quería la suma de x y tiene que ser igual a y, o sea que y es el neutro, creo. O X más bien. Sí, en este caso x, Ujú. pero como dice para todo x en R, entonces no sé, ahí me perdí. X está en los números reales. O sea, en lenguaje informal nosotros pudiéramos decirlo. Para todo número real X existe otro número real tal que cuando yo lo sumo, el resultado es el segundo de esos números. Por supuesto que es cierto, porque dentro de los reales, o sea, el lugar de la X aquí, lo puede tomar perfectamente el cero, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestro reto? A ver si lo recordamos. ¿Cuál era el reto cuando es para todo X? ¿Existe un Y? Es permitir que la otra persona elija cualquier elemento en X. ¿Sí? Hey, perdón. Entonces aquí, esperen. Ahí nos vamos a meter en problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Porque el x es para Porque se y. reales. muy bien. Aquí el problema es que yo no puedo elegir X. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estamos diciendo que para toda X en R existe un Y tal que X más Y es igual a Y. Eso no es cierto. No. Hay algunos X que me pudieran elegir a mí y hacerme perder. Si jugamos a ese jueguito de que yo le digo, diga usted un número, diga usted un número y luego yo le voy a decir otro y sumados siempre van a dar el mío. Yo llevo todas las de perder ahí. Porque si Entonces usted me... sería x más y igual a x, para que el neutro sea para y sea cero. Bueno, ahí sí, ¿verdad? Pero dada la proposición así como la tenemos, no funciona, ¿verdad? Es falso el enunciado, están todos de acuerdo ahí. O sea, si alguien viene y me dice, bueno, mire, yo elijo el 5 que es la X, deme usted un Y, de tal manera que 5 más ese que usted me dice sea igual a, a esa otra cantidad, que sea igual a ella misma. No lo va a poder encontrar. O sea, si a alguien se le ocurre decir, ay, ¿qué pasa si Y vale 0? No, no le funciona. Porque 5 más 0 no es 0, sino que más bien es 5. Lo que le terminaría dando, como recién dijo su compañero, es la X, ¿verdad? Y no la Y que nosotros queremos. Entonces, en esta ocasión sería falso. Ahora, examinemos esta otra. Y le voy a poner también aquí puntualmente que sea en R. En el conjunto de los reales. Y este también. Que esté en el conjunto de los reales. Y discutámoslo. Visto desde este punto de vista, existe una X en R tal que para toda Y en R, P de XY, ahora, ¿este es verdadero o falso? ¿Qué opinan? ¿Cuál es el reto? Ahora el reto es que usted tiene que encontrar una X de tal manera que me diga, mire, aquí tengo una X. No importa cuál Y elija usted, siempre X más Y es igual a Y. Esto sí es verdad, porque ahora yo tengo la libertad de elegir un X, ¿verdad? ¿Sí? Yo soy el que elijo el X. Ya no se lo doy a la otra persona que lo elija. Esa es la gran diferencia. ¿Qué pasa? Que ahora yo puedo elegir el cero. ¿Y qué pasa con cero? Cero más cualquier Y que usted elija, yo le garantizo que cero más Y terminará siendo Y. Ahora sí, ¿verdad? Tenemos nosotros ahora todas las de ganar.
en este sentido. Entonces, por eso termina siendo verdadero. ¿Se comprende entonces? Ven que puede crear un poquito de ambigüedad y sobre todo cuando es el lenguaje informal, a veces uno puede tender a dos interpretaciones. Por eso, los enunciados es bueno trasladarlos al lenguaje formal y analizarlos a partir de ahí, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, conclusión, el primer enunciado es falso, mientras que el segundo es verdadero. Y si alguien le dice, ajá, ¿y cuál es ese X que usted me va a ofrecer? Entonces yo le digo, le ofrezco el 0. 0 más Y siempre es igual a Y. En cambio aquí no lo puedo hacer, ¿no? Ok. Y si ahora yo les pongo este reto a ustedes, reescriba la frase siguiente sin usar variables, ni el signo existe o para todo. Y bueno, luego les pido que indiquen si es verdadero o falso. Pero ¿cómo expresarían en lenguaje informal, así como uno habla pues normalmente, eh, el siguiente enunciado? Para todo número real X existe un número real Y tal que X más Y es igual a 0. ¿Cómo me lo dirían eso ustedes así en pocas palabras? Que se lo entienda hasta el niño de tercer grado. ¿Cómo lo pondrían? ¿Qué significa ese enunciado? Para todo número real X existe un número real Y tal que X más Y es igual a 0. Aquí estamos así como cuando usted está aprendiendo inglés, ¿no? Está aprendiendo a traducir. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿quién se atreve ahí a darnos una interpretación? Que, que, X, que Y tiene que ser X, ¿cómo se? Y tiene que ser X negativo. Ok. Mm, está bien, esa es una conclusión a la que se llega, Ujú. ¿verdad? Pero ¿cómo expresa esto? ¿Qué quiere decir? A ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Yo les propongo una traducción, ¿verdad? Pueden haber varias que sean válidas. Pero yo les propongo esta. Siempre es posible encontrar dos números que sumados en 0. Ah, eso es hacer, ya entendí. Lo contrario a lo que estábamos haciendo antes. Sí. ¿Sí, verdad? Es lo contrario, en efecto. Antes lo teníamos en un lenguaje formal y tratábamos de pasarlo al informal, así, ¿verdad? Y eso es lo que tratamos de hacer aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ver qué significa eso. En pocas palabras es lo que nos están diciendo. O si usted quiere, alguien puede decir, bueno, dado un número cualquiera, dado un número real cualquiera, este siempre tiene un inverso aditivo, ¿verdad? Para todo número real siempre existe un inverso aditivo. ¿Por qué? Porque la definición de inverso aditivo es que sumados dan 0. Entonces, cualesquiera de todas esas son válidas. Ahora, les pregunto, ¿es verdad o es falso ese enunciado? ¿Es verdadero o es falso? Siempre será posible, dado un número real, encontrar otro que sumados den 0. ¿O ve alguna objeción usted a esa regla? No lo hay, ¿verdad? Siempre hay.
Siempre hay alguna manera de hacer que la suma dé 0. Solo hay que sumarle el opuesto aditivo. ¿Y cuál es el opuesto aditivo de un número? El mismo número con signo contrario. Y en el caso del 0, pues, que es la excepción que no tiene signo, es el mismo. Siempre, y el 0 es real, pues está ahí dentro de los reales. Es importante que uno tome en cuenta el dominio, ¿ok? Porque si le cambian el dominio, puede ser que una frase de estas no sea verdadera, ¿ok? Ejemplo, ¿qué pasaría si yo aquí le pongo, existe un Y perteneciente a Z supermax? ¿Han visto de esa forma anteriormente? Z con un más arriba. Eso quiere decir, o sea, Z es el conjunto de los enteros, ahí sí estamos bien, ¿verdad? Pero cuando usted le pone el más arriba, lo circunscribe a los enteros positivos. Bueno, entonces, ¿será cierto ahora que para todo número real X existe un Y perteneciente a los enteros positivos tal que X más Y es igual a 0? Eso ya nos pone en duda, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa con un número positivo? Piensa en un real cualquiera, un número positivo. Digamos 5. ¿Es usted capaz de encontrar un Y perteneciente a este conjunto, a los positivos también, tal que sumados den como respuesta 0? ¿Verdad que ahora ya no? Porque importa cuál es el dominio de las variables. Por eso yo les especifiqué al principio. Noten que aquí tenemos un dominio para la primera variable, pero otro dominio para la segunda. Entonces, bueno, en este caso sería falso, pero tal como nos los planteaban inicialmente, así, ¿verdad? Vamos a ver si lo devuelvo a su forma original. En este sentido, sí es verdadero el enunciado. Siempre somos capaces de encontrar otro. Pero bueno, yo les hago la referencia para que ustedes siempre chequeen el dominio, ¿verdad? No se dejen ir así a la primera, que ahí es donde uno puede patinar a veces, ¿verdad? Si se deja llevar por la emoción sin ir a chequear cuál es el dominio. ¿Y qué opinan de este otro? Pudiéramos nosotros escribirlo formalmente y deducir luego, pues, si es verdadera o falso el enunciado. Para todo número natural, hay un número natural mayor que él. ¿Cómo escribirían eso ustedes formalmente? O sea, ahora necesitamos utilizar esos símbolos. El para todo, el existe, el pertenece. ¿Cómo lo escribirían ese? Para todo X que pertenezca a los naturales, que pertenezca a Z. Vamos poniendo acá. Para todo X. Y yo creo que aquí le voy a ayudar. En lugar de Z le pongo N. Para que sean los naturales. ¿Sí? Existe un Y. Existe Y. Ajá. Perteneciente a los naturales también, ¿verdad? Sí. Ajá. Tal No que sé, es. tal que Y sea mayor que X. Que sea mayor que X. Perfecto. Me parece bien. Así. Excelente. Ahí está, miren, formalmente expresado.
No sé si a alguno de ustedes le surgió la duda de si habrá alguna diferencia entre los naturales y el conjunto que tratábamos ahí arriba. El de Z super más, que le poníamos ese signo más aquí. O sea, ¿cuál es la diferencia entre los naturales y los enteros positivos? Siendo sinceros, depende de con quién esté hablando. Hay algunos matemáticos que aceptan, es un debate abierto, pues no hay nada dicho, una cuestión de llegar a acuerdos. Hay unos matemáticos que aceptan que el cero es parte de los naturales y hay otros que no. Entonces, esa es la gran diferencia. El cero. El cero no está incluido, definitivamente no está incluido en Z super más. Es un hecho. Pero en N, en los naturales, pudiera llegar a estarlo, dependiendo del libro o de la persona con la que esté hablando, o incluso el tema de matemáticas que esté tratando. Si usted lo ve desde el punto de vista de la teoría de números, funciona de una manera, ¿verdad? Puede ser que funcione de una manera. Y si lo ve desde el punto de vista del análisis, puede ser que alguien que se dedique a eso le diga otra cosa. Pero si ustedes investigan, se van a dar cuenta que no hay todavía un consenso en cuanto a si el cero es natural o no, ¿verdad? Hay una construcción por medio de los axiomas de Peano que le va a decir una cosa y hay otros matemáticos que alegarán otra, ¿verdad? En virtud de eso. ¿Ok? Entonces, por si a alguien le quedó la duda de por qué ahí arriba no puse simplemente los naturales, sino que puse Z super más. Esa es la razón fundamental. Hablemos entonces, para finalizar, de cómo negamos los enunciados con cuantificadores múltiples, ¿les parece? A ver, tengo por aquí cómo deberíamos de negarlos. Si usted tiene algo como no, para todo x en D existe un y en E tal que P de XY, esto es lógicamente equivalente, acuérdense. Esta negación de un para todo es un existencial. De alguna manera parece que esta negación se distribuyera a cada uno de los cuantificadores, porque la negación de un para todo, recuerden, es un existencial y la negación de un existencial es un para todo. Y también se distribuye para la propiedad, porque al final terminamos poniendo no P de XY. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Si nosotros decimos que no, para todo X en D existe un Y en E tal que P de XY, deberíamos de ser capaces de encontrar un X en D tal que para todo Y en E no se cumple la propiedad de la cual nosotros estamos hablando. De manera muy similar, si nosotros queremos negar uno en el que va el existencial primero y el universal después, entonces, negar esto, negar existe un X en D tal que para todo Y en E, P de XY, significaría decir que para todo X en D existe un Y en E tal que no es cierta la propiedad o el predicado P de XY. Podemos hablar un poquito de esto de aquí arriba, por ejemplo. ¿Cómo negaríamos esta propiedad? Antes de ver ese otro, ¿verdad? Este otro ejemplo que tengo ahí en palabras. Este que ya lo traducimos, para todo número natural hay un número natural mayor que él. Si lo quisiéramos negar, ¿cómo iría la negación? A ver si ustedes están de acuerdo. Aquí tendríamos que decir, como es un para todo, tendríamos que arrancar con un existe. Existe un X perteneciente a los naturales
tal que para todo y, también en los naturales, ¿verdad? Perteneciente a los naturales. ¿Y cómo ponemos que no se cumple esta propiedad? Bueno, ¿qué es lo contrario de que Y es mayor que X? ¿Están de acuerdo que hay que poner que Y es menor o igual que X? Es lo contrario. No basta con decir menor. Hay que decir menor o igual, ¿verdad? Si Y es menor o igual que X, no hay forma de que Y sea mayor que X, ¿verdad? Entonces lo ponemos por acá. Y es menor o igual que X. Ahí estaría negada esta propiedad. Pensemos en esta otra, que dice, no existe un último número natural. Mucho cuidado con la forma en cómo usted niega esto. Porque a alguien puede ocurrírsele decir, sí existe un último número natural, pero no es la manera correcta, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Aunque tal vez usted lo entienda formalmente, no debería de decir eso. Entonces, ¿y cómo lo negamos? Bueno, de hecho, primero hay que crear la versión positiva para poder negarla, ¿verdad? Es decir, existe un último número natural. ¿Qué significaría eso? Un último. Que existe un número natural que es mayor que todos los demás, ¿verdad? Es decir, sería algo como esto. Existe un X perteneciente a los naturales tal que para todo Y también perteneciente a los naturales. ¿Qué pasa? X, el primer número, el que se supone, ¿verdad? Que es el último número natural, es mayor que Y. Yo creo que usted y yo sabemos que esto es mentira, ¿verdad? No existe un último número natural. Siempre es posible seguir encontrando otro. Cuando a uno le enseñan a contar, ¿verdad? Uno piensa, cuando está niño piensa que solo llegan hasta 10, que hasta ahí se lo enseñaron, pero no, más adelante uno se da cuenta de que es la de nunca acabar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo negamos eso? Hay que decir, para todo, X perteneciente a los naturales, no me tomó el pertenece, vamos a ver por aquí. Para todo X perteneciente a los naturales, existe un Y también perteneciente a los naturales, tal que, ¿y cómo negamos ese X mayor o igual que Y? Ya lo hemos hablado, ¿verdad? Tal que Y, o el mismo X, mejor aquí de un solo, X es menor o igual que ese otro número. Y ahí está, ¿no? ¿Qué estamos diciendo aquí? Bueno, siempre soy capaz de encontrar un número natural mayor que el que yo tengo, mayor o igual.
Entonces ese no es el último. De hecho, yo no sé si cabía el mayor o igual en el anterior. Yo creo que es más específico. ¿Están de acuerdo ustedes? Si somos estrictos acá, es donde debería de ir el mayor o igual. Y aquí simplemente que diga menor. Porque aquí estamos diciendo prácticamente que X es el último número natural. Entonces, que haya otro que sea igual a él no le quita el título de ser el último, ¿verdad? ¿Sí? Si usted encuentra otro igual, sigue siendo el último. El problema es que encuentre otro mayor. Ahí radica el problema. Y claro, decir que X es menor que Y es equivalente a decir que Y es mayor que X, ¿verdad? Que hemos encontrado uno que cumple esas otras características. Bueno, entonces de esto se trata la lógica con enunciados cuantificados múltiples.